Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Espero se encuentren muy bien. Hoy sería la primera clase de la semana 8 lectiva. Tenemos que seguir con el tema de ortogonalidad, espacios lineales, por ahí, que va a ser como la introducción para llegar al tema de serie generalizada de Fourier y series de Fourier, que va a ser más o menos el desarrollo de las clases de esta semana. Recuerdan que en la clase anterior trabajamos un poquito con algunos conceptos, digamos, de introducción a el tema de ortogonalidad, que estuvimos trabajando sobre el tema ahí de algunos conceptos de base, conjuntos generadores, vectores, espacios lineales. La clase de hoy vamos a seguir esta parte, que era, digamos, vamos a repasar algunas explicaciones fundamentales que yo quiero que tengan, digamos, a mano para la parte de ortogonalidad. Y después de esto nos va a dar introducción a hacer algunos ejercicios y entrar al tema de serie generalizada de Fourier. Voy a activar por acá un par de controles. Y voy a comenzar a compartirles pantalla. Vamos a dejar activo acá el chat y vamos a ver esta parte. Perfecto. Vean que ya el tema de variable compleja lo concluimos. Es un tema importante porque abarca gran parte digamos, de la primera evaluación del curso. Entonces espero que le dediquen mucho tiempo, que ya le hayan dedicado mucho tiempo y también para que puedan dedicarse al tema final digamos, de la primera evaluación. Con lo que habíamos quedado en la clase pasada, vimos las generalidades que teníamos que considerar para ver el tema de espacios lineales. Ahora, ya teniendo más o menos lo básico que necesitamos sobre espacios lineales, ahora nos vamos a dedicar sobre un análisis sobre algunas, de hecho son 3 tipos de espacios lineales que nos interesan describir. O sea, de hecho van a ser 3 tipos de espacios lineales cuya clasificación depende de la definición de operaciones entre los elementos del espacio lineal. Que recuerdan que espacio lineal es sinónimo de espacio vectorial para el análisis nuestro, y que un espacio vectorial es un espacio compuesto de vectores. El concepto de vector es un concepto muy abstracto que calza con el concepto vectorial que usamos en 2D y 3D, pero de hecho el concepto de vector lo vamos a poder extrapolar a ideas como yo puedo tener un vector en 8 dimensiones, o la idea de hoy, que es para la parte fundamental de las cosas que quiero que logren comprender, qué significa y cómo entender un vector de infinitas dimensiones. Eso es importante para lo que vamos a definir de señales en el curso. Ya de aquí en adelante empieza mucho el enfoque sobre señales y sistemas en sí. Entonces, las primeras categorías o la categorización de tipos de espacios lineales que vamos a tener, vamos a llamar a el primera categoría, vamos a cambiar este color, bueno, no, vamos a llamar la primera categoría de espacio el espacio métrico. Entonces, es un espacio lineal con todas las definiciones que vimos la clase anterior, donde tenemos una base, que es un conjunto de todos los vectores de ese espacio, que es capaz de, haciendo combinaciones con esos elementos, engendrar o generar todos los demás que pertenecen al espacio lineal. Por tanto, entonces, aquellos espacios que los podamos definir como espacio métrico son aquellos donde se le pueda definir la operación de métrica. ¿Qué es la operación de, ¿qué es la operación de métrica? Como toda operación matemática, en este caso es una operación sobre vectores que pertenecen a ese espacio lineal. Vean que es una operación, digamos, en el concepto binaria. Binaria significa que toma
dos elementos del espacio lineal y de hecho esta operación lo que me devuelve es un número, en este caso real. La operación de métrica en sí, al nivel que lo estamos definiendo aquí, no le estamos diciendo es, no sé, se hace el cálculo de la operación, se hace de esta forma, se hace de esta otra, sino que la definición de la operación de métrica se hace por una definición general donde debe de cumplir ciertos requisitos. Si la operación cumple esos requisitos, dicha operación significará una métrica en ese espacio lineal. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Se definen como estos axiomas que están acá. Entonces, el primero dice, si usted toma dos vectores del espacio lineal y le calcula la métrica entre ellos, tiene que ser positivo, mayor a 0 o igual. Vean que esto es importante. Recuerdan que en números reales y números complejos, que es lo que son, digamos, los conjuntos numéricos que tenemos en dimensión, si yo utilizo el hecho de mayor o igual, yo no puedo usar el mayor o igual en números complejos, propiamente, de que un número es mayor a otro. Digamos, en este caso está diciendo de que el resultado de la métrica es mayor o igual a 0. Eso por de entrada, o sea, de entrada lo que está diciendo es que este es el resultado de un número real. De hecho, lo que dice acá, lo que está diciendo en esta otra parte, pero para que se entiendan estas condiciones, entonces, o la relevancia de lo que implican estos axiomas. Luego dice que la métrica entre un vector consigo mismo tiene que ser 0. La métrica entre dos vectores x, y es igual a 0, sí y solo si esos dos vectores son iguales, que es el tercer caso. La métrica entre un vector x y y corresponde al mismo resultado si yo hago la métrica entre y x, que eso es, digamos, simetría en la operación o conmutatividad, de alguna forma. Y la otra es la definición de métrica entre tres vectores. Es una definición de resultados, que si yo hago el cálculo de la métrica entre un vector y otro, es menor entre la otra configuración que está ahí. ¿Cómo vamos a entender? Ok, esta idea. Quiero que tratemos de razonar qué significa la métrica en los espacios que conocemos 2D y 3D. De hecho, vamos a enfocarnos acá, que son espacios lineales, pero no son únicos. O sea, existen un montón de tipos de espacios lineales en los cuales podemos, digamos, acuñar estas definiciones. Entonces, un espacio de 2D dimensional es un espacio métrico. Y en ese espacio la métrica refleja, vamos a ver si lo puedo hacer acá, vamos a tratar de hacer aquí un eje. En un espacio 2D, la métrica se refleja cuando usted puede definir dos vectores de esta forma. Supongamos que aquí tengo a un vector X en ese espacio de 2D y aquí tengo un vector Y. Y de hecho vamos a poner otro acá, un vector abajo está como Z. Ok, voy a tener esos tres vectores. ¿Qué significa la métrica en este tipo, en este espacio? En este espacio la definición de métrica está relacionada a la distancia que hay, la magnitud de la distancia que hay entre un vector y otro en el plano. Entonces, por ejemplo, si usted dice, ¿qué es la métrica entre X y Y en un espacio de dos dimensiones? Esta distancia. Esto de aquí corresponde a la métrica en este espacio lineal, que es como el ejemplo que estoy mostrando para que como que se comprenda la idea. Por eso vean que calza con el hecho de que como es una magnitud de distancia, siempre es positivo. Y además, si usted calcula la métrica de un vector consigo mismo, la distancia de un vector consigo mismo es 0. Y la distancia que hay de ir de X a Y es la misma que de Y a X, perdón. Y la otra, quizás la última, que era la que quería que vieran también, lo que dice es, por ejemplo, la métrica que hay entre X y Z, o sea, si lo vemos como estos tres, sería esta distancia de acá, esta distancia de 1, siempre va a ser menor que tomar la distancia que hay entre X y Y, que es este, digamos, D que está arriba, y sumarle, digamos, la distancia que hay entre Y y Z, digamos, este D2, que está aquí.
que es la definición que entre 3 puntos en este espacio se puede definir un triángulo, y es la definición de un triángulo. Que la suma de 2 catetos siempre va a ser mayor a la, o igual, en su defecto, digamos que sería cuando estén alineados, a la otra distancia. Eso es el ejemplo de lo que significaría, digamos, la métrica en un espacio, digamos, de 2 dimensiones, que corresponde a los axiomas, o sea, o que cumple todos los axiomas que estamos definiendo así, de una forma muy abstracta o general, para que cualquier espacio donde se cumpla una operación matemática con estas condiciones, esa operación se define métrica, y al definirse la operación, el espacio es métrico. ¿Ok? Eso es lo que quiero que comprendan cómo se entiende eso. La tercera operación es la operación de norma, que va a definir en aquellos espacios donde exista una norma, ya vemos que ese espacio es un espacio lineal normado. Ahora, ¿cuál es la idea? Vean que aquí vamos a definir la norma en una forma general. Vamos a acomodar esto acá. Acomodar esto aquí. Ahora sí. La norma, lo único que necesito es que en ese espacio, digamos, donde esté tratando de caracterizarlo, pueda yo encontrar una operación que cumpla estos axiomas. Si se puede definir matemáticamente esa operación, el espacio que estoy considerando es un espacio lineal normado. Esta es digamos, el operador matemático, unas dos dobles barras, digamos, como un valor absoluto con doble barra, pero no es valor absoluto, ni valor absoluto doble, sino es norma. Y lo que dice es, el punto lo que significa es que ahí va el elemento al cual yo voy a operar. Si yo le calculo la norma a un elemento, él lo que va a hacer es tomar un vector, vean que de hecho solo toma uno, es un espacio, una operación unaria, y toma ese vector y lo asocia a un número real. Eso es lo que hace la operación, ¿ok? O lo que debe de hacer. Ahora, esta relación entre el vector y este número real, para que sea una norma, tiene que cumplir con la norma de un vector, tiene que ser mayor o igual a 0. La norma escalada por una constante a de un vector, o pero más bien, un vector escalado por una constante, que el otro día veíamos, esto es lo que se usa en combinaciones lineales, tomar un vector y multiplicarlo por una constante para cambiarle la magnitud del vector. Si usted tiene eso, la norma equivalente es igual a nada más el valor absoluto, ven que esto sí es valor absoluto de la constante por la norma del vector. Entonces esta sería la segunda condición. La tercera dice que si usted calcula la norma, la suma de dos vectores siempre es un valor menor o igual que sumar las normas individuales. Y el último lo que dice es que la norma de un vector es 0, o al ser la norma de un vector 0, implica que ese vector es el vector nulo. Esto no, creo que no lo hemos visto, entonces aquí, digamos, vamos a definirlo. El vector nulo es un concepto o la descripción de un elemento del espacio vectorial que dice que todas las dimensiones del espacio de ese vector son 0. Entonces, por poner nada más un ejemplo, ¿cuál sería el vector nulo de un espacio de 2D? Entonces, digamos, si usted tiene un vector, recuerdan que hay una forma bonita de hacerlo en matriz. Si es 2D, el vector nulo es 0 en Y y 0 en J. Si usted tiene un vector nulo en 8 dimensiones, tiene las 8 dimensiones del vector en 0. Y la forma simplificada de representarlo es usar un 0 con la rayita. La rayita que va debajo, recuerdan que era el símbolo para representar que es un vector en nuestro contexto matemático. A diferencia como en física que se usaba, digamos, usted dice, ok, yo tengo el vector fuerza, no sé si era F minúscula, y le pongo una flecha arriba. Eso era más, digamos, un uso más en la parte física. En la parte matemática lo vamos a trabajar así en este curso. Ahora, esto es la norma. Todo espacio lineal en el cual yo pueda definir esta operación le dará la categoría a ese espacio de ser un espacio lineal normado. Ejemplo de qué sería la norma en un espacio 2D o 3D, que digamos que son de la misma naturaleza, pero vamos a ver en 3D.
en 3D, 2D. Si usted tiene acá un 2D, vean que vamos a hacer el análisis con un par de vectores. Voy a poner el vector X y voy a definir por acá el vector este como un vector Y. La norma en un espacio de estos que se llaman espacios euclidianos, esa es la definición correcta, que son espacios de finitas dimensiones. La norma representa la magnitud del vector. De hecho, no sé si ya alguno lo había logrado como encajar. Esta distancia que representa la magnitud del vector representará para nosotros, o representa en esta definición, la norma del vector. Por eso dice que tiene que ser positiva. Si usted escala el vector, escala la norma, porque es la distancia final. Y la definición que viene acá, la desigualdad de las normas, ¿recuerdan qué significaba sumar vectores? Sumar vectores es donde termina un vector, digamos, si yo sumo x más y, donde termina este vector, más o menos aquí planteara digamos, consecutivamente el vector y en la misma dirección y con la distancia de y. Digamos que ese sea y. Significa que si ese es x y es y en suma, este de aquí tendría que ser el vector, exactamente el vector suma. Entonces este color negro sería x más y. Entonces la desigualdad que se conoce como desigualdad de Minkowski, digamos que se pronuncia así, que si usted toma la norma, que sería la distancia de este vector negro, esa distancia siempre es menor que sumar las distancias, menor o igual, de las distancias de x y y sumadas. Serían igual si los tres vectores están en la misma dirección, pero nunca puede ser el mayor. Entonces es nada más cómo se entiende ese axioma en el espacio de 2D. Eso es lo que implica la parte de definición de norma, ¿correcto? Y tenemos espacios donde se puede definir métrica, espacios donde se puede definir norma. Y la parte interesante es que la métrica se puede definir utilizando la norma. Dice que el resultado de calcular una métrica en un espacio lineal es igual a calcular la norma de la resta de dos vectores. Esto no es tan difícil de imaginar, o imaginar, digámoslo, más bien como de comprobar si lo hacemos en un espacio, digamos, de 2D. Pensando en un espacio de 2D, ¿cómo busco la comprobación de esa igualdad? Para tratar de comprobar esa igualdad, vamos a verlas, vamos a representarlas. Voy a poner dos vectores. Vamos a utilizar este vector, llamémosle X, y este vector, llamémosle Y. Recuerden que la norma, perdón, la primera operación, la métrica en sí, lo que calcula es la distancia que hay entre los dos vectores. Usted tiene unos puntos caracterizados ahí, y lo que me calcula es esta distancia que está acá. Esto es lo que debe arrojar el resultado como la métrica de X y Y. Pero dice que si usted calcula la resta de esos vectores, al vector resta le calcula la norma y tiene que dar la misma distancia de el resultado de la métrica. Entonces, ¿qué significa restarlos? ¿Cuál sería el vector, en este caso, menos Y? Que sería el que uno tendría que conceptualizar para definir esa resta. Entonces, vamos a ver si lo puedo definir aquí. Si usted tiene este vector acá, Y, al cambiarle exactamente las dos componentes, más o menos este debería ser la representación de menos Y. Entonces, este vector yo se lo voy a sumar, o digamos que se lo voy a sumar a X. Ya como lo tengo con este sería menos Y.
¿Y quién sería entonces el resultado de esa suma? Vamos a ver qué pasó aquí. Pongámosle en morado tal vez, que sea diferente. Este vector que queda aquí me queda un poquito corrido, pero creo que sí se ve. Este vector sería el vector x menos y. Y si yo a este vector le calculo la norma, que es la distancia del vector, ven que coincide, al menos en el dibujo que se logra observar ahí, coincide con el mismo valor de la métrica que está allá. Está interesante porque significa que en un espacio donde exista la métrica debería existir la norma, ya que están definidas entre sí. Ven que en un 2D es totalmente cierto y estas definiciones que teníamos atrás son de una forma general que se puedan utilizar en un espacio, no solo sino de hecho el espacio que nosotros queremos utilizar, que vamos a llegar hoy, que es el espacio funcional, que vamos a llegar en algún momento. Esta es la segunda operación. La tercera operación que nos interesa definir, tercera y última, es la operación de producto interno, la misma lógica. Existe una operación, en este caso es binaria, toma dos vectores y me devuelve un número escalar f. De hecho, ese número escalar f puede ser un número complejo. No necesariamente tiene que ser un número real, de hecho esa es la definición. Porque de hecho, si ustedes ven ahí en los axiomas que están definiéndose en acá, que son las características que tiene que cumplir una operación igual, en un espacio, en un espacio vectorial, para que esa operación sea producto interno es, si usted calcula el producto interno entre un vector consigo mismo, tiene que ser mayor o igual a 0. Es interesante, que es esto último que dice aquí, la norma entre dos vectores eso sí da siempre un número real. Luego, la norma entre un vector consigo mismo da 0 solo si es el vector nulo. De hecho, eso es lo interesante. Cuando usted calcula la norma de un vector consigo mismo, siempre da distinto de 0 a menos que sea el vector nulo. El tercer axioma es importante porque dice, y de hecho muy importante, y después lo van a ver, hay un detalle que vamos a ver en la serie de Fourier, que está en este axioma, reflejándose por la existencia o la condición de este axioma. Dice que si usted toma dos vectores X y le calcula el producto interno, el resultado es igual pero conjugado cuando usted lo calcula al revés. Eso es lo que se llama conmutatividad conjugada. Entonces, al estar ese conjugado ahí, implica que ese cálculo que estoy haciendo ahí adentro, que sería el producto interno de X con Y o de Y con X, puede darme un resultado de número complejo. Y a ese resultado, para que sean equivalentes, del lado derecho hay que hacerle el conjugado. ¿Ok? Importante. Cuarto axioma es, si el vector segundo que yo estoy calculando del producto interno está escalado por una constante, el resultado es igual a nada más calcular el producto interno de los dos vectores y al final escalar el resultado por la misma constante. Esto es importante tener cuidado de que el vector que tiene que estar escalado es en la segunda posición del producto interno. Y ahorita, de hecho, vamos en la siguiente imagen que les voy a mostrar. Vamos a ver qué pasa si la constante está en la primera posición. ¿Ok? Ahora, y el tercer axioma, que se conoce, o el tercero, perdón, ese es el quinto más bien. Y el quinto axioma se conoce como el axioma de sesquilinealidad, que es como de alguna forma en cómo se distribuye el producto interno cuando en una de las operaciones que estoy metiendo adentro, más bien en uno de los elementos, es la suma de varios elementos. Vean que ahí estoy proponiendo que es el producto interno del elemento X, el vector X, con la suma de dos vectores. Entonces, de alguna forma es cómo se descompone esa operación o cómo se distribuye. Y vean que se hace como una distribución de suma de productos internos, donde siempre va a ir la suma, el producto interno de la izquierda, el vector de la izquierda,
con los otros vectores de la posición 2 y se suman, como está ahí expresado. Y eso es escalable para si usted tiene 3 vectores en la suma de la segunda posición, o tiene 4, todos los que tenga. ¿Qué pasa si esos dos últimos axiomas estamos hablando de que estén como al contrario? De que la suma está en la primera posición o que la constante de escalado está en la primera posición. Entonces, para entender esos resultados de alguna forma como conmutados, hay que utilizar la operación de o el axioma de conmutatividad conjugada, porque eso es lo que implica. Al utilizarlos, resulta en estos dos, digamos, axiomas, digamos, extra, que complementan los anteriores. Si la constante está en la primera posición, usted la puede sacar aquí a la primera, y esa constante, eso sí, tiene que ir conjugada. ¿Y por qué sale ese conjugado? Porque hay que hacer uso para llegar de aquí a aquí, hay que hacer uso de la conmutatividad conjugada para poderlo resolver. Y al resolverlo, aparece ese conjugado. Y lo otro es que cuando usted, digamos, tiene la distribución de suma de vectores en la primera posición, hay que hacer igual una distribución como una descomposición de la operación por múltiples productos internos que se suman. Y el vector que estaba en la segunda posición se mantendrá como segunda posición en todos. Es una distribución similar a como pareciera como cuando uno distribuye suma en productos. Esas son las operaciones, más bien las condiciones que deben de imperar cuando se quiera definir el producto interno de un espacio lineal. Y otra parte interesante, ya para continuar, hay una relación. Recuerden que esto era la norma de vectores, y ven que aquí adentro tengo producto interno. Y al tener esta igualdad significa que hay una relación entre sí. El producto interno de un vector corresponde al mismo resultado de la raíz cuadrada de su propia norma. O del otro lado es elevar a ambos lados al cuadrado. Esa ecuación que está ahí la vamos a utilizar mucho, hay que tenerla presente mucho, o ese resultado. La norma al cuadrado de un vector es equivalente al producto interno del vector consigo mismo. Esa es la equivalencia que hay entre ambas operaciones. Ahora sí, de hecho esto lo vamos a ver luego, el producto interno. Vamos a ver por acá. En un espacio de 2D, el producto interno corresponde a lo que se conoce en el espacio 2D como el producto punto. Por eso, digamos, por ejemplo, vamos a ver, nada más para ver esta igualdad que está aquí. Si usted tiene este vector en un espacio 2D, el vector 1, 1. Uno en Y y otro en J, uno en X y uno en Y. Como queramos ver. ¿Cómo se calculaba? Es transpuesto. ¿Cómo se calculaba el producto punto? Digamos que la forma más sencilla siempre en vectores es verlo matricial. El producto punto, que lo que estamos diciendo es que el producto interno de un vector en un 2D es igual al producto punto. Matricialmente, esto es igual a tomar, el vector transpuesto de la representación de matriz transpuesta, multiplicada por la matriz del vector. Así se define matricialmente el producto punto. ¿Cómo se multiplican ahora estas dos matrices? La primera posición de acá, de esta fila, por esta es la primera de la columna. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 1, que sería la segunda de acá, más 1, igual a 2. Significa que la norma de el producto interno de ese vector es igual a 2. ¿Y a qué tiene que ser igual eso? A la norma al cuadrado. Y la norma, como es un espacio 2D, que es nada más calcular la distancia de ese vector, si usted tiene el vector por acá, vamos a ver.
Usted tiene aquí el vector, donde ese vector es 1 aquí y 1 acá. Y todos sabemos que esta distancia es raíz de 2. Esa es la norma del vector en un espacio, en este espacio. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos? Que es raíz de 2 al cuadrado. Entonces, sí, al menos esa es la forma de ver esa igualdad en este espacio. Y que en cualquier espacio que esté definido el producto interno y la norma se corresponden a través de esa igualdad. Bueno, perfecto. Ahora, ortogonalidad. Era importante esos tres tipos de espacios y operaciones que van a salir de aquí en adelante en el tema que estamos desarrollando. Y ahora me interesa incorporar formalmente, digamos, el detalle de ortogonalidad entre vectores. Que era importante porque recuerdan que la ortogonalidad lo que me daba una independencia en la combinación de vectores y lo que llamábamos una base ortogonal, y ahorita vamos a ver por ahí. En vectores es muy sencillo el concepto, digamos, de ortogonalidad, que es así como lo hemos aprendido o lo han escuchado y lo han usado siempre. Si usted tiene un vector X y tiene un vector Y, la ortogonalidad se define en los ángulos directores. De forma de que cuando usted tiene los dos vectores, la diferencia de los ángulos directores sea 90 grados. Si usted los pone en el mismo vértice, ambos vectores y los proyecta, que el ángulo que forman entre ellos sea 90 grados. Si eso es así, yo digo, estos dos vectores son ortogonales. La parte interesante de esto, y es lo que nosotros vamos a llegar ahorita, es decir, estas dos funciones matemáticas son funciones ortogonales o no lo son. Eso vamos a llegar, digamos, a poderlo dimensionar acá. Ahora, bueno, eso es lo que quiero que ortogonalidad implica esa idea. Pero como el concepto de vector, de hecho aquí vamos a de una vez a verlo, es un concepto que no necesariamente es solo el que tenemos asociado en 2D y 3D, sino que podríamos tener un vector en 80D o en 4D. Si yo tengo dos vectores en 4D, la pregunta es cómo yo sé que esos dos vectores están en un ángulo de 90 grados. Es más, hasta en un espacio en 3D ya empieza uno a decir, hasta gráficamente, cómo yo sé si esos dos vectores forman entre sí una diferencia, un ángulo de apertura de 90 grados. Entonces, vamos a seguir con la definición. Pues resulta, aquí vamos a dar aquí un salto gigante. La matemática, pues sería interesante que la investiguen, para cómo se demuestra y de dónde salió. Resulta que si dos vectores, que es lo que está propuesto aquí, aquí no estoy diciendo que sea 2D, 3D, sino puede ser 80D, como lo quieran ver. Si yo le calculo el producto interno entre sí, si da 0, implica que esos dos vectores son ortogonales, sin importar las dimensiones del espacio. Ese resultado que vamos a utilizar es la potencia completa de lo que vamos a desarrollar. La capacidad de definir la ortogonalidad entre dos vectores al definir el producto interno entre ellos y corresponder a un valor de igual a 0. Ahora, este resultado tiene como una implicación, una definición previa, digamos, parcial, no previa, con la ecuación que está abajo. La ecuación que está abajo es, digamos, la principal. De hecho, que de la ecuación que está abajo, esta que está aquí, se define el resultado de arriba. Digamos que más bien es de esa forma, o se concluye. Esta operación que está aquí abajo dice que cuando usted calcula el producto interno entre dos vectores, a ese resultado lo divide entre la norma de los dos vectores multiplicadas. Eso es igual al coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esa es de hecho la ecuación más general. Ahora, pregunta. Si el ángulo, o la pregunta, o vean este análisis.
Nosotros estamos diciendo que un vector es ortogonal si el ángulo entre esos dos vectores, perdón, si un vector es ortogonal, no. Si dos vectores entre sí son ortogonales, póngalo como, digamos, usted dice, tengo ahí dos vectores y tengo aquí un ángulo alfa, un vector X y un vector Y. Ese ángulo alfa, si es 90 grados, ¿cuánto tiene que dar el coseno de 90 grados? Entonces, el coseno de 90 grados es cero. Y si lo voy a ver del lado derecho, ¿qué necesito para que el lado derecho sea cero? De que este producto interno sea cero. De ahí es donde sale la ecuación de arriba. Que el producto interno de los vectores, al darme un resultado de cero, implica que el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es, digamos, la esencia de lo que vamos a desarrollar. Ahora, ¿qué vamos a decir? Ya recuerdan que habíamos definido bases. Base era un conjunto de vectores, es base cuando es igual al número de dimensiones del espacio. O sea, si tengo un espacio de 4 dimensiones, necesito 4 vectores para que esos 4 vectores como conjunto puedan ser una base y con esa base poder, digamos, combinarlos entre sí y generar todos los vectores del espacio 2D. Y que a eso le llamamos engendrar al espacio de 4D. Perdón. ¿Ok? Pero ahora vamos a llamar o vamos a definir el concepto de base ortogonal. Base ortogonal va a ser una base donde el vector 1 es ortogonal al vector 2, es ortogonal al vector 3 y es ortogonal al vector n. Y el vector 2 es ortogonal al 1, es ortogonal al que sigue y también es ortogonal al vector n. O sea, todos los vectores entre sí son ortogonales. Si eso es cierto, yo llamo a la base una base ortogonal. Ok, ahora, por ejemplo, en un 2D, en 2 dimensiones, si yo a ustedes vengo y le digo, recuerden, si yo quiero engendrar, esa es con la palabra, digamos, que formal. Si yo quiero engendrar el espacio de 2 dimensiones, euclidiano, con un solo vector no lo puedo hacer, porque necesito que, para que ese conjunto sea una base, necesito tener la misma cantidad de vectores igual a la dimensión del espacio. O sea, ocupo un vector más. Ahora, si quiero que ese vector sea ortogonal, ese vector más que me hace falta, me permita hacer una base ortogonal, yo tengo que nada más definir a este vector a 90 grados con el otro. Esos dos vectores, al ser, digamos, 2 y ser ortogonales, representan una base ortogonal en el espacio de 2D. Vean que de hecho no es ni siquiera la idea de un vector IJ. Vean que están así como rotados, porque no necesariamente tiene que ser el IJ, que el IJ es más o menos alineados con el eje X y el Y, como tal. Y está, digamos, la otra base o la otra caracterización de bases que vamos a llamar bases ortonormales, donde lo que significa para que una base ortogonal sea ortonormal es que estas distancias de aquí sea 1, que la norma de todos los vectores de la base sean unitarias. Si eso corresponde, entonces, digamos, esto sería una base ortonormal. Ok, esas son dos cosas nuevas. Bases ortogonales y bases ortonormales. Ahora viene la idea. Vamos a hacer, digamos, la construcción básica de esto. Yo tengo una base ortogonal. Dice, si tenemos una base ortogonal de un espacio vectorial que está aquí definido como V, la pregunta es, ¿cómo tengo que combinar esa base para representar un vector X en V, que pertenece en V? Vamos a ir a hacer esto, vamos a trabajar esta parte en el libro del curso. Vamos a ver acá.
Vamos a plantear eso que estamos tratando de visualizar ahí. Lo que estoy viendo es, ok, vamos a hacerlo para un espacio de 3D. Vamos a suponer que tenemos un espacio de ejemplo, un espacio de 3 dimensiones. Si yo tengo un espacio en 3D, la base, digamos, U, como U, como base, es un conjunto de vectores que tienen que tener 3 vectores. No puede ser 2 ni pueden ser 4. Recuerden qué pasaba si tengo más vectores en la base que el número de dimensiones. Lo más probable es que ese conjunto, al ser de más vectores que el número de dimensiones, si hay un vector de esos, digamos, si hay 4, si hay uno de esos 4 que yo puedo combinar o generarlo con los otros 3, ese cuarto está sobrando y de hecho al estar ahí sobrando, permite que las combinaciones o genera que las combinaciones sean linealmente dependientes. Si lo quito, porque como digamos como que sobra, y ya yo tengo una base donde sea igual al número de dimensiones del espacio, y esa base me engendra todo el espacio de 3D, eso sería ya una base que permite combinaciones lineales que llamábamos independientes. Esos eran los dos conceptos que habíamos visto en la clase anterior importantes por ahí. Ahora, si es 3D, vamos a suponer que estos son los 3 vectores de la base. Y la idea es asumir que esto es una base ortogonal. Si es una base ortogonal, significa que el ángulo entre U1 y U2 hay 90 grados, entre U1 y U3 también, y entre U2 y U sub 3 también. Todos entre sí son ortogonales. Y yo lo que quiero es, vamos a ver si puedo poner por acá, a nivel gráfico, uy, terrible. Vamos a hacer aquí a nivel gráfico en 2D como la representación de la idea. Yo lo que quiero aquí es que si me doy, esto sería una idea en 2D. Si me doy este vector, llamemos a este vector X, y por poner una idea en este espacio 2D, voy a poner que este de aquí es U1 y este de aquí es U2. Yo lo que quiero es, ¿cómo hago para tomar al vector X como una combinación de una constante? Vamos a llamar esa constante A por U1 más B por U2. Y aquí la gran pregunta, ese cómo hago es básicamente cómo calculo estas constantes de aquí. Cómo yo puedo calcular las constantes que necesito para combinar la base y engendrar el vector X. A nivel gráfico, digamos que no suele ser tan difícil de visualizar la idea, porque usted gráficamente en este tipo de espacios, usted dice es, de alguna forma, la proyección que hay de este vector contra la dimensión del vector U1. Esto de aquí, hasta ahí, esto debería ser A, y esta proyección contra la dimensión del vector U2, esta distancia que está aquí reflejada, es B. Pero ¿cómo hago esto? De forma matemática, de forma de que yo pueda calcularlo, para si tengo un vector de 4 dimensiones, que no es algo así como que de forma gráfica lo pueda plantear. Entonces vamos a hacer esto, vamos a tomar, para llegar a ese resultado que vamos a hacer, vamos a empezar por esta ecuación, que es la ecuación de combinación, en este caso combinación lineal. A esta ecuación vamos a usarle el producto interno de esta forma. Voy a agarrar el vector U1, o sea, el primero de la base, para demostrar la idea. Y lo voy a calcular en producto interno, calcularlo en producto interno con el vector X a ambos lados.
Vean que aquí lo que tengo es una de la propiedad de sesquilinealidad en vectores. Cuando tengo la suma de dos vectores al lado derecho, esto es igual a el producto interno del primero con el primero de la suma, más producto interno del primero con el segundo de la suma. ¿Saben qué? Al final me fui por un ejemplo en 2D para que mejor calce. Y creo que espero que me entiendan. Vamos a reducirlo a 2D completamente para que el ejemplo ya lo seguimos por ahí. Vectores 2D, dos vectores de base. Ahí tengo la forma gráfica y ando buscando aquí la forma de cálculo matemático. Entonces tenemos esto por acá. 1 combinación con X. Ahora, si yo tengo una constante en el producto interno, esa constante puede salir si está en la posición segunda. Entonces vamos a sacar esa constante del producto interno. Ahora, aquí es donde está la potencia, digamos, de que la base sea ortogonal. Asumiendo y entendiendo de que la base es ortogonal, ¿cuánto da el producto interno del vector U1 con el vector U2? Si la base es ortogonal, el producto interno de dos vectores de esa base tiene que dar 0, pero solo si es ortogonal. Si yo tengo una base ortogonal, este producto interno de aquí tiene que ser 0, o implica que me dé valores de 0. Y recuerdan que el producto interno entre dos vectores que son iguales, 1 y 1, eso es igual a la norma del vector al cuadrado. De aquí, yo lo que andaba buscando era cómo calcular, digamos, de alguna forma A y B. De aquí yo, de hecho, ya puedo despejar cuál es el valor de A. A lo que dice es igual al producto interno del vector de esa dimensión. Ven que es el vector U1 con el vector X y escalado en división por la norma al cuadrado de este vector. Y si hacemos, digamos, el mismo análisis de este lado izquierdo, pero más bien ahora, digamos, al lado derecho, utilizando, digamos, para el cálculo de B, el resultado, digamos, vamos a generar, digamos, siguiendo aquí todo el mismo análisis, vamos a llegar a que B es igual al producto interno de U sub 2 con el vector que yo quiero generar, X, y con la norma de U sub 2 al cuadrado. Estas dos ecuaciones que están aquí, para el manejo de bases ortogonales en espacios lineales, son el fundamento que va a dar la ecuación de análisis de la serie de Fourier. Pero ya casi hoy vamos a llegar, digamos, hoy. ¿Okay? Esa parte es importante verla por aquí. Ahora, regresemos donde íbamos. Vamos a ver. Por aquí pueden seguir eso mismo para llegar a esta ecuación. Pero aquí esto se perdió. Ok. Que esta es la ecuación para... Vean que esta que está aquí, ya ahí de forma, digamos, como general, es la ecuación para cualquier vector de la base. Usted tiene una base de n vectores, toma un vector de esa base, el késimo vector, y si usted quiere saber cuánto tiene que combinar ese késimo vector, que sería la constante késima, calcula con la operación que encontramos, que es producto interno de ese vector con X entre la norma del vector al cuadrado, y sabe cuánto tiene que ser C sub K. La parte interesantísima de esto es la independencia que hay.
Por ejemplo, si recuerdan que ahí lo que estábamos viendo era C sub 1 por U sub 1 más C sub 2 por U sub 2 en el ejemplo. Era una base nada más de 2D. Vean que la parte más interesante es que si esa base es ortogonal, cuando yo necesito calcular esta constante C sub 1, la misma ecuación me lo dice. Yo no necesito saber quién es U sub 2. Hay independencia del resto de los vectores de la base. Y si yo lo que quiero es más bien calcular, por ejemplo, si yo lo que ahora, digamos, es tengo igual la misma base y el mismo vector, pero yo ahora quiero calcular el vector, el escalamiento del vector U sub 2, de la misma fórmula, lo que me dice es que no necesito al vector U sub 1, ni siquiera lo necesito saber quién es. Y que para esto significa la idea es que hay independencia entre las dimensiones, por la ortogonalidad que existe entre ellas. Si yo no tengo una base ortogonal, ya no tengo independencia y las formas de calcular C sub 1 y C sub 2 son interdependientes. Entonces ya lo que hay que se arma un sistema de ecuaciones terrible, complejísimo, para poder definir qué debería ser C sub 1 y qué debería ser C sub 2. Por eso en la práctica el manejo de bases para engendrar espacios lineales se manejan bases ortogonales, porque son de verdad las que, digamos, son útiles para trabajar. Por eso vamos a llegar a decir que la serie de Fourier lo que utiliza es una base ortogonal de funciones que se puede ver de tres formas, que era la base de exponenciales complejos, de cosenos desfasados en el tiempo, o de la suma de cosenos y senos. Esas son las bases que ustedes usaron en CA. Pero vamos a llegar a esa idea. Ahora, espacios euclidianos es nada más un repaso rápido de lo que ya yo he hecho mucho, porque el espacio euclidiano es todos los espacios que yo pueda definir en dimensiones finitas. Entonces, el espacio de 2D, 3D, 4D, y vamos a definir, digamos, las operaciones en forma rápida. Todo vector que se pueda definir con n dimensiones es un espacio euclidiano, donde n es finito. Entonces, por eso el espacio de 2D y 3D es euclidiano, pero esto calza para un espacio de 4D, 5D o lo que quiera. En ese tipo de espacios, el producto interno es igual al producto punto. El producto punto es igual a la multiplicación del primer vector transpuesto por el segundo y que es equivalente a calcular esta sumatoria, que es la sumatoria que uno de hecho aplica al final cuando está haciendo el este por este, este por este, este por este, en el producto interno. Pero yo olvidé, de hecho ven que aquí está muy bien clarito y a mí se me olvidó marcarlo hace un rato. El primer vector tiene que ser transpuesto, conjugado. Esto es importante porque aquí no necesariamente la definición de un vector puede ser esta. Puede ser, se puede tener un vector que sea, digamos, vamos a llegar a ese concepto, de tener un vector que es 1 más j, 2. O sea, existe en el concepto matemático de definición de espacios lineales, uno puede conceptualizar este concepto de vector como un número complejo. Si es así, si usted, digamos, tiene, digamos, esta idea, si usted tiene al x conjugado transpuesto, entonces sería conjugar cada posición de los elementos del vector y, bueno, y transpuesto. A nivel de los espacios que nosotros usamos, 2D y 3D, esto no es así. Pero de hecho, esto es una definición muy general. Y de hecho, la serie de Fourier que es de hecho la principal que vamos a llegar para usar para el análisis de señales. La serie de Fourier son vectores complejos, pero lo único es que ahí el concepto de vector es distinto. Aplica con todas las generalidades que hemos visto hacia atrás, pero no es el concepto de un vectorcito ahí en 2D o 3D como los que hemos trabajado. Entonces es súper importante este conjugado que está aquí.
en Euclides, o sea, de este tipo de espacios, la norma de un vector es igual al producto interno de la raíz cuadrada y el producto interno es igual a la multiplicación de los vectores y la producto punto, perdón. Producto punto es igual a la ecuación matricial que vimos hace un rato y que es igual a esta ecuación que está aquí. Porque recuerden que hace un rato lo que teníamos era que es y conjugado por xy y la suma de todos esos es este por este, este por este. Pero si yo lo que tengo es un xy conjugado, perdón, multiplicado por xy, recuerden que un número por su conjugado siempre es xy magnitud al cuadrado. Entonces por eso esta es como la simplificación en un espacio euclidiano de la norma. Y esto es interesante porque calza con lo que nosotros hacemos para la norma. Por ejemplo, si usted tiene un vector en 2D, acá, 1, 1, ¿cómo calcula la norma? Según esta ecuación dice que es la suma de todas las componentes xy al cuadrado. ¿Cuánto es el xy de la dimensión 1? Es 1 al cuadrado. ¿Cuánto es la dimensión del otro xy? Ven que es hasta llegar a la enésima dimensión. Aquí ya voy por la segunda. Más 1 al cuadrado. Esto es igual a 2. Y la norma es la raíz cuadrada de ese valor. Que es agarrar todas las componentes del vector, elevarlas al cuadrado, sumarlas, sacarles la raíz cuadrada y eso te da la norma. Ahora, norma con métrica se refleja en esta ecuación que la tenemos por ahí. Otra de las ecuaciones, digamos, de esta parte de concepto entre métrica, normas y producto interno. Ahora, esto lo vimos hace un rato. Lo que me interesa de esta gráfica, esta es la representación vectorial usando una base U1 y U2. Vean que es una base ortogonal. Lo que está al lado derecho, lo vimos ahora como la idea que yo les mostré, esto también es una base y también es ortogonal. La base U1' y U2'. Entonces lo que quiero que comprendan, por ejemplo, aquí lo que estoy usando es como ejemplo el espacio de 2 dimensiones. En el espacio de 2 dimensiones, ¿cuántas bases existen? ¿O cuántas bases yo podría definir? Y si ustedes ven que si el primera base que tengo aquí es una y la segunda es otra, cumplen con el concepto de base ortogonal para representar X. Ven que la combinación es este vector, ¿cuánto se proyecta en esta dimensión? De esta distancia. Esta distancia significaría A1. ¿Cuánto se proyecta en el U2? Esta distancia, esa es la A2. Y así se combinaría la base. Digamos, la base sería un A1 por U1 más un A2 por U2 y esto me da el vector que ando buscando. Si yo tengo esta otra base, que es la segunda que está ahí, entonces ven que esta es la dimensión que está teniendo control. Vamos a ver acá, el vector U1'. Entonces, ¿qué es lo que hace la combinación? Yo lo que ando buscando es cómo engendro al vector X. Vamos a llamar a sub 1', que escala el vector U sub 1', combinado con un escalado de A sub 2' por el vector U sub 2', lo que ando es detrás de esta combinación lineal. ¿Qué significa la sub 1' y la sub 2'? En la dimensión que está A sub 1', la proyección del vector X. Esta es la proyección y esto sería A sub 1'. Con el otro vector igual. Esta sería A sub 2, perdón, rayita no, prima. ¿Cuántas bases puedo tener? Ven que se pueden definir infinitas bases. Usted rota un poquito esa base y le da otro ángulo. Sigue siendo ortogonal si respeta la diferencia de 90 grados entre sí. Y podría tener una base diferente, pero que sirve para engendrar todo el espacio 2D y específicamente para engendrar ese vector X. Primero, en este slide, me interesa ese concepto de que existen infinitas bases. De hecho, después vamos a definir el concepto de base canónica.
para poder decir, una base canónica es la de referencia para poder definir todas las infinitas bases que pueden existir en un espacio lineal. Ahora, aquí abajo, en la parte segunda de la imagen, me interesa, y esto es, pero así, súper importante. Esto es una representación distinta de vectores de la que ustedes están acostumbrados y acostumbradas de ver. Vean que estoy representando igual, son vectores euclidianos de n dimensiones. El i, que es el, digamos, el eje x, esto representa la dimensión 1, n igual 1, y este representa n igual 2, o el i igual 1 y el i igual 2, que son las dimensiones de los vectores. Por ejemplo, aquí abajo voy a proyectar las dimensiones, y en el eje hacia el eje y voy a proyectar las magnitudes de esas dimensiones. Entonces, ¿cuánto es este valor? Comparado con el de arriba es a sub 1. ¿Cuál es este valor? A sub 2. En la otra base, que es, digamos, la base prima, este de aquí es a sub 1 prima, y este de aquí es a sub 2 prima. ¿Por qué es tan importante esta representación nueva o distinta de vectores? Porque esta representación que está aquí es súper práctica para decir, yo quiero representar un vector de 8 dimensiones. Por ejemplo. Y es posible. En cambio, si usted lo ve arriba, en la forma gráfica de magnitud y ángulo, de 3D no podemos pasar. No es posible representar de esa forma un vector en 4D, 5D. Pero de la forma que está definido abajo, yo puedo representar de una forma muy simple y práctica un vector de 8 dimensiones, 15, 1, las dimensiones que sea. Entonces es una representación gráfica muy importante y clave para lo que queremos entender. Ahora, ¿cómo hacer cambios de proyecciones de una base a otra? Entonces vamos a ver, digamos, una idea que es muy utilizada, de hecho, es en muchas áreas de aplicación, como de hecho en robótica. Se utiliza mucho en procesamiento de imágenes, en la parte de reconocimiento de patrones o de visión por computadora, sobre todo. Pero bueno, esto que está aquí le vamos a llamar la base canónica en 3D. Vean, básicamente son 3 vectores, y así como están definidos es el vector exactamente que conocemos en física, el IJK. El primer vector tiene 1 en I, el otro tiene 1 en J y el otro tiene 1 en K. Entonces eso es lo que vamos a llamar la base canónica, pero en 3 dimensiones. Aquí necesito que se imaginen a esos 3 vectores pegaditos en un origen y que entre sí están a 90 grados por donde usted los quiera ver. Digamos, la base canónica es cuando esos 3 vectores están alineados exactamente. Digamos, tenemos esa tripleta de vectores. Cuando esos 3 vectores están exactamente alineados en el eje X, Y y Z en un sistema tridimensional. Pero si usted toma esos 3 vectores y los rota un poquito para donde usted quiera y le da un ángulo de rotación, esos 3 vectores vamos a llamarlos como una base prima, que esa base prima está definida aquí, donde dice el vector U1', U2' y U sub 3' están definidos como X1 en 1 canónico, Y1 y Z1. Para que entiendan esta idea es algo así. Voy a verlo, digamos, en 2D simple. Esta idea es, en un espacio de 2D, ¿cuál es la base canónica en 2D? Este sería U sub 1 y este sería U sub 2. Dos vectores ortogonales. De hecho, vean que son ortonormales porque tienen magnitud 1 y que están alineados con el eje X y Y. Pero usted puede definir, y esa es la idea, cualquier otra base que podemos llamar bases primas.
que son bases que, digamos, están con alguna rotación particular diferente a la base canónica. Por ejemplo, vamos a ver si puedo hacer aquí. Yo puedo decir que este sea U sub 1' y que este sea U sub 2'. De nuevo, aquí ortogonales. Lo que quiero que lo entiendan es este X1, Y1 y Z1, lo que significa son las proyecciones de la base prima sobre la base canónica. Entonces, vean aquí, este vector U sub 1', esta proyección que está aquí, esto es X1, que es la proyección en el vector U1. Y esta proyección que está aquí contra el U2, que está aquí, esto es Y1. Entonces espero que con eso puedan ver qué significa X1, Y1, Z1 y los otros dos vectores, esas magnitudes. Y ahora lo que quiero calcular es cómo proyectar un vector que esté definido en versión canónica ABC en la base prima. Vamos a irnos para hacer esto de nuevo al libro para hacer algunas notas ahí en el libro del curso. Entonces voy a agregar aquí otra página para que entiendan esta parte. Tengo un sistema, lo vamos a hacer la visualización en 2D para hacer luego los cálculos en 3D, porque el ejemplo era en 3D. Voy a visualizar la idea de un vector primero. Este es el vector X. En el ejemplo dice que, o la idea, más que ejemplo, también lo que quiero que comprendan es, yo tengo un vector X que es A, B, C, en la base canónica de 3D, donde la base canónica en 3D, de hecho, ya la definimos. ¿Quién es la base canónica en 3D? Son estos tres vectores, donde el primer vector es el segundo vector, 0, 1, 0. Y el tercer vector es 0, 0, 1. ¿Ok? Esta es la base canónica. En 3D. Y lo que está definido arriba es que el ABC son las constantes de escalamiento que tengo que tomar para tomar esta base y engendrar el vector X. A nivel gráfico, significa, digamos, para conceptualizar esto, digamos que esta sea la visualización de los vectores, de las dimensiones, el X y Y, digamos, de alguna forma. Yo aquí puedo ver, esta proyección, según la definición del lado derecho, debería ser A. Esta proyección, más o menos, debería ser B. Y C no lo veo porque está en la proyección que no estoy dibujando. Ese sería el espacio del 3D hacia ustedes en la pantalla, digamos. Pero espero que se entienda la idea. Ahora, la pregunta es, aquí yo tengo, vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí sí puedo visualizar, digamos, a U sub 1 y puedo visualizar a U sub 2. U sub 3 no, de nuevo, porque está en la dimensión que no estoy dibujando. Y lo que quiero es una proyección sobre una base canónica prima. Entonces vamos a definir esa base canónica con un par de vectorcillos, digamos, vamos a poner este por acá. Este solo es representación para entender lo que vamos a hacer. Y con él, digamos que esta sería U sub 1 prima y este U sub 2 prima. Y lo que yo quiero calcular, ven que esta es la proyección de X en este vector, es cómo calcular este escalamiento. Que este escalamiento lo vamos a llamar
vamos a llamarlo C sub 1. Y además también, digamos aquí, por ejemplo, me interesaría ver esta otra proyección. Está un poquillo como abierto. Y que esta proyección C sub 2. Yo lo que ando detrás es de tomar ese mismo vector X y engendrarlo con la base prima. Entonces vean que con lo que hemos aprendido, ¿cómo se calcularía C sub 1? C sub 1 se calcula como el producto interno de U sub 1 prima con el vector X dividido entre la norma de U sub 1 prima al cuadrado, usando la ecuación que ya vimos hace un rato. Si la base es ortonormal, asumiendo eso sí, que la base U sub 1 prima, que es la base que tiene al U sub 1 prima, U sub 2 prima y U sub 3 prima, se sigue, nada más lo que se hizo fue rotarla un poquito y que sigue siendo ortonormal, que la magnitud de los vectorcillos es 1. Esto, digamos, nos permite asumir que esto de aquí abajo es 0, 1, perdón. Y si no, habría que hacer un ejemplo con sea un valor diferente. Pero asumiendo que es ortonormal y es 1, vamos a calcular cuánto sería ese sub 1. Producto interno es igual al producto punto de estos dos vectores, y esto es igual a la matriz transpuesta conjugada del primer vector. ¿Cuál entonces era la matriz del primer vector? Recuerdan que era el x1, y1, z1, multiplicado por el ABC, que es el vector x. Entonces, ¿cuánto da C sub 1? Da x1a más y1b más z1c. Si uno extrapola este resultado, ¿cuánto debería ser C sub 2? x2a, y2b más z2c. Y el C sub 3 tendría que ser x3a más y3b más z3c. Esto se puede plantear como una ecuación matricial final, que es la que uno suele, digamos, trabajar, digamos, en estas áreas de aplicación en robótica y muchas otras en sí. Y lo que dice es, la idea es, el vector, cuando usted toma, este era el vector x1, y1, z1, x2, y2, z2. Vector no, esta matriz, perdón. x3, y3, z3. Si usted toma esta matriz y la multiplica por A, B y C, esta matriz le va a dar las componentes en la base nueva. Entonces, esta ecuación que está aquí refleja lo que se utiliza mucho, que se llama transformaciones o proyecciones de una base a otra, de un sistema coordenado X, Y, Z, de referencia en tal lugar, y pasarlo a otro sistema de coordenado de referencia en otra posición. Lo que dice aquí es, ¿qué es ABC? Es la combinación del vector en la base original, que en este caso era la base canónica. Si usted toma esa combinación y la multiplica con una matriz que contenga la información de la base nueva, porque ven que esta matriz, la primera, la grandota, que debe ser n por n, tiene la información de cómo es la base prima. Tiene la información de quién es U sub 1 prima, U sub 2 prima y U sub 3 prima. Y si usted las multiplica, engendran, digamos, la nueva combinación, donde definiría que C sub 1, C sub 2 y C sub 3 corresponde a cómo ahora debo escalar la base prima para engendrar el vector que sigue siendo el mismo, el vector de trabajo. Entonces, digamos, eso se usa mucho en aplicaciones de robótica, visión por computadora y para proyectar un vector de una base a otra. Nosotros, de hecho, esto tiene cierto uso, un poco, lo vamos a ver como directo,
donde tomamos la base de exponencial de Fourier y la proyectamos a la base ortogonal de Fourier, de cosenos desfasados, y esas ideas. Es muy similar a este concepto, que es nada más pasar la base a otra base como prima, que igual sigue siendo ortogonal con la original, pero luego lo vamos a corresponder. No sé si tienen alguna pregunta, recuerden que siempre pueden tomarlo, y si no, vamos igual a seguir por acá. Las cosas que nos hacen falta. Este es como un dibujillo, digamos. Este dibujillo está en el libro del curso, pero tendría mucha utilidad si este dibujillo estuviera, ¿cómo decirlo? Que fuera móvil, pero lo que está representando es como la idea que estábamos, todo lo que resolvimos, pero en 3D. Digamos que el dibujo que yo les hice es mucho más sencillo porque lo vimos en 2D. O sea, es este dibujo de aquí. Este dibujo de aquí es la misma idea de cómo ver el vector en una base y cómo proyectarlo en otra, pero este en 3D se ve como difícil de ver. Parece que el dedo se puede cambiar por uno de 2D y muestra más. Y bueno, esta representación es usando la representación de XY y ver los vectores. Entonces, por ejemplo, ven que aquí estoy viendo al vector V. Pero aquí estoy viendo el vector V en la forma que nosotros nueva que queremos utilizar para representar vectores. Entonces aquí tengo el vector V. Aquí tengo cuánto tiene de la base de la dimensión 1, 2 y 3. Entonces esta distancia, esta y esta representa el vector en sí mismo. De este lado tengo la representación de los vectores de base canónica. Vean que es 1 en 1, el U1, 1 en 2, el U sub 2, y 1 en 3, el U sub 3. Y aquí lo que tengo es como el vector de la base escalado por esto. Recuerden que esto lo que me daba era el A. ¿Cuánto en la dimensión U sub 1? Esto, el B, y esto es valor de C, que es lo que está reflejado aquí, digamos, en el inicio, en un solo gráfico. Esto es A, esto es B, y esto es C. Solo la nueva representación que va a ser muy útil para nosotros de vectores. Y esta otra es como la conceptualización del vector de la segunda base que analizamos, que era la base prima. De nuevo, esto es en lo que vimos ahora, A, esto es B, y esto es C. Esto, vean que este es U sub 1 prima. ¿Qué era esto? Esto es X1. ¿Qué era esto? Y1. ¿Y qué era esto? Perdón. Esto sería Z1. Esto sería entonces X2, Y2, Z2 y ahí los otros. Y aquí, ¿qué significa esta otra representación? Esto es este vector de aquí atrás escalado por esto, que esto era C sub 1. Esto es C sub 2 y esto es C sub 3. Entonces ahí es lo que es una representación gráfica. Es importante que la vean, la analicen y la tratemos de ir, digamos, haciendo nuestra para el uso de representación de vectores. Ahora, vamos a dar el salto aquí de fe para el trabajo de ortogonalidad y espacios lineales, pero utilizando funciones matemáticas. ¿Ok? Bien esta idea. Nosotros podemos tratar de interpretar a un vector de n dimensiones como una función matemática, como esta que está representando aquí. Entonces voy a tratar de darles esta idea. Entonces, yo tengo un vector X. Vamos a ponerle ese vector 2, 3, menos 4. Es un vector en 3D. Yo quiero ver a ese vector como una función matemática, de forma que, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto es X de 1?
como función matemática, aquí ya estoy usando ese concepto de función, esto es igual a 2, que es el valor de la dimensión 1 en el vector X, que es igual a 2 en este caso. ¿Cuánto es X de 2? Que sería cuánto vale en el vector X la proyección en la dimensión 2, que sería 3. Y X3 sería menos 4. Ven, es una relación entre la dimensión que estoy analizando y la proyección del vector en esa dimensión. Cuando estamos hablando de vectores euclidianos, por ejemplo, la misma idea si usted tiene, no sé, 20D, es como una relación en, digamos, en valores discretos, o sea, yo tengo en dimensiones 1, 2, 3, 4, hasta 20, con números, en este caso, digamos, pueden ser reales, inclusive pueden ser complejos, pero digamos, visualicémoslo así, con números que están relacionados por una función. Tal dimensión, tal número, que es la proyección. Si esto es factible, esta conceptualización de un vector, vamos a extrapolar eso a la idea que queremos. Vean que esto que está aquí, si yo tenía antes que el vector X y el vector Y, cuando calculamos el producto interno, nosotros llegamos a una ecuación hace un rato que era el XY, era cuánto vale la dimensión XY conjugada multiplicada por la XY transpuesta, que esto es la definición del producto punto, desde la 1 hasta la enésima, n sub 2 dimensión. Que era, eso es cuando a nivel matricial hacíamos, era este por este, más este por este, más este por este, y sumando todo eso da el producto punto. Si quitamos esta representación y usamos la representación de función matemática, esto es la multiplicación de dos funciones, donde y representa la dimensión del vector, y lo que significa es, evalúe x, por ejemplo, esto diría, evalúe x en 1, transponga su proyección, multiplíquela por la proyección del vector 2 también, aquí no, esto no, en 1. Luego, tome la dimensión 2 y 2 y sigue. Pero ven que la idea de esto es verlo como una función matemática. Ahora, vamos a hacer el salto de fe. En decir, yo voy a pensar de que tengo un vector donde tiene infinitas dimensiones y le voy a permitir a la dimensión pertenecer digamos, a un conjunto numérico real. Y de hecho, para la ecuación aquí nada más voy a llamar, haciendo este salto de fe hacia abajo, llamemos entonces a ese n, llamémoslo t. Y listo, nada más, o sea, n igual a t. Aquí hay matemática de fondo, pero nosotros ya con lo que tenemos, la comprensión que tenemos hacia atrás, este salto de fe lo vamos a pegar para de ahí en adelante trabajar con lo que queremos. Entonces, si hacemos ese salto, digamos, cualitativo o cuantitativo, digamos, en asumir esta idea, la sumatoria que estaba atrás la podemos conceptualizar como entonces ahora una integral, porque estoy asumiendo de que las dimensiones están tan juntas, en un intervalo real, de hecho, que a la hora de multiplicar una dimensión con otra, para calcular el producto interno y sumar eso, ahora la sumatoria se tiene que evaluar como una integral, por ser, digamos, infinitamente continuo el intervalo. Y esto está diciendo entonces de que si yo tomo al t como la dimensión, el valor, por ejemplo, t igual 3, significa la dimensión en el tiempo de t igual 3 de la función o el vector x. Aquí es donde vamos a ver si puedo poner una pequeña gráfica, y aquí es donde para muchos o lo comprenden o nos quedamos un toque como patinados. Nosotros hemos usado funciones matemáticas desde hace mucho tiempo.
Diría que está de la escuela, no sé, bueno, digamos colegio. Una de las formas de entender, de ver a las funciones es en forma gráfica, con un sistema de XY, proyectar imágenes contra preimágenes, dominio contra codominio. Pero nosotros queremos darle un entendimiento diferente y es asociar de que a una función la vamos a ver como un vector. Entonces una función es un vector de un espacio que vamos a llamar, de aquí en adelante se le llama, en lugar de llamarle espacio vectorial, que estaría correcto, pero le vamos a llamar espacio funcional, porque lo que vamos a entender es a todas las funciones matemáticas que puedan existir como vectores de un espacio infinito de funciones o elementos de ese espacio infinito de funciones. Entonces, todas las funciones matemáticas que a ustedes se les ocurran son elementos de un espacio funcional, de un espacio lineal. Si yo solo tomo una función, por ejemplo, esa que estoy graficando ahí, esa función es un elemento del espacio lineal, que por la definición que dimos al inicio, una función la vamos a ver como un vector de ese espacio. Y la parte interesante es, si yo tengo un vector, tiene que existir el concepto de dimensiones. En un espacio, en este espacio, ¿qué representa las dimensiones de este vector? El tiempo. Por ejemplo, en t igual 3, esta proyección, no sé, llamemos aquí x1, representa la proyección en la dimensión de t igual 3 del vector, digamos, llamémosle por de alguna forma, como le estamos yo en matemático, del vector x de t. Si yo tengo aquí t igual 6, este que sea x2 o y1, y2, como quieran verlo, ese x2 refleja la proyección del vector x de t en la dimensión de t igual 6. ¿Cuántas dimensiones tengo? Infinitas. Cada valor que yo pueda definir en el intervalo del tiempo en variable real o en la variable t, digamos que le llamo tiempo porque para señales, que es lo que nosotros los vamos a usar, tiempo es como la variable clásica, va a significar una dimensión distinta en el vector. Y cada función matemática que existe es un elemento de un espacio lineal que vamos a llamar espacio funcional. Este es el salto cualitativo que vamos a hacer. Y dando ese salto cualitativo es donde vamos a usar las operaciones que tenemos. ¿Cómo se calcula la norma de una función? Extrapolemos. ¿Cómo es? Del producto interno de la función consigo misma, raíz cuadrada. ¿Cómo se calculaba? Recuerden que aquí antes iba una sumatoria, pero y ahora con la extrapolación esa sumatoria se convirtió en una integral. Entonces ahora, el valor absoluto de una función al cuadrado, la integral de eso representa la norma. Bueno, sí, raíz cuadrada de eso representa la norma. Y aquí atrás, voy a volverme, este era el producto interno. Y recuerdan que de aquí yo puedo trabajar bueno, de hecho la última ecuación que falta aquí, que esta es la ecuación, digamos, de análisis más, digamos, general, que yo entonces, si tengo dos funciones matemáticas de ese espacio funcional, puedo tomar esas dos funciones y puedo ver si esas dos funciones son ortogonales entre sí. ¿Cómo? Calculando los productos internos y las normas de esas funciones. Y si yo tengo un conjunto de funciones que son ortogonales entre sí, quizás las pueda usar como una base, con la idea de que esa base permita engendrar las demás funciones del espacio funcional. Este es el concepto que, digamos, matemático que le vamos a dar a Fourier, a las series. ¿Qué van a hacer las series? De hecho, aquí lo voy a ponerlo acá, para que quede así de, de que puedan imaginar este concepto claramente. Aquí solo estoy copiando, digamos, las ecuaciones de análisis y de síntesis de la serie de Fourier exponencial.
Pero me interesa también, de hecho, vean la primera ecuación, que de hecho le vamos a llamar la ecuación de síntesis en su momento. Esto que está aquí es ese conjunto de funciones que estoy usando, que son ortogonales entre sí, que se conforman al cambiar la frecuencia de este exponencial, porque la frecuencia depende del K de la serie. Es una frecuencia armónica, está relacionada de forma, ¿cómo se llama? Armónicamente relacionado. Y eso define todos los demás exponenciales. Todas esas funciones que se conforman de esta representación acá, es la base que estamos usando. Que para que sea base, tienen que ser ortogonales entre sí. Y el interés es usar esa base para, de una forma particular, combinarla al escalar cada función y sumarla, al escalarla y sumarla, y que esa combinación engendre una función del espacio funcional. La misma idea de los vectores, pero eso es ahora en funciones. Y esto, de hecho, esta es la serie exponencial, pero nosotros vamos a analizar lo que sigue. Primero lo que vamos a llamar la serie generalizada de Fourier. Fourier en mayúsculas, me pegan. La serie generalizada de Fourier, y ya después de que vemos la generalización, que es esta de acá, ya vamos a ir específicamente directo al caso llamado, como conocido, serie de Fourier. Y hay que ver, a diferencia de ese, hay que verlo desde la comprensión que necesitamos darle, más el uso de mucha parte fuerte de uso de propiedades y demás. Entonces, la idea de esto es poder llegar a tomar un conjunto de funciones que sean una base ortogonal en el espacio funcional, que significa que esas funciones están relacionadas entre sí, que son vectores relacionados a 90 grados y que permitan combinarse de una forma para engendrar funciones del espacio completo funcional. Esta es la idea del curso. Es potente. De hecho, lo que hemos visto entre la clase hoy y la anterior es potente y riquísimo para entender la idea de, digamos, de ortogonalidad y series de Fourier, o esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que el tiempo da para hacer algún ejercicio de utilizar las ecuaciones de cálculo de ángulos por ahí, para centrarnos el viernes a ver serie generalizada, un par de ejercicios. De hecho, es lo que pienso hacer, un par de ejercicios por ahí de serie generalizada de Fourier. Si corresponde el tiempo, ya comenzar a serie de Fourier y iríamos por ahí. La parte, de hecho, serie de Fourier, esta parte es tan importante para mí y difícil también de que la logren comprender por lectura del libro, que por eso fue que yo expliqué tanto, casi que di como la clase. Cuando vayamos a series de Fourier, en cierto punto ahí, asumiendo de que todo esto es el fundamento de teórico para comprender la lógica, para series de Fourier yo ir más al golpe de práctico. Cuando vayamos a la parte de series y usar propiedades, voy directo a la parte práctica. No vamos a hacer, digamos, una clase, digamos, como tipo magistral de análisis así de los conceptos, sino más como invertida, como lo hemos estado trabajando en variable compleja estas últimas clases del curso. Vamos a ir al libro de acá, de notas. Este ejercicio es el ejercicio 3.12 que tienen ustedes en el de apuntes del curso, el de ejercicios que tienen por ahí. Para empezar a conceptualizar esta idea, vean que yo lo que quiero es, tengo dos funciones, de hecho vean que son, una es un pedazo de una función de impulsos rectangulares, y la segunda también es un pedazo de una función ahí de función coseno de pi t. Y lo que quiero ver es, para un tiempo de 0 a 2, asumiendo que son periódicas de 0 a 2, o sea que eso se repite, hacer un análisis de cuál es el ángulo entre las dos funciones que conforman. A ver si, no sé, al rato sean ortogonales, se me da 90 grados, al rato no. Pero vean que aquí ya estoy aprovechándome algo potente, porque antes en vectorcitos era como muy sencillo decir, estos dos vectores, al menos en 2D y 3D, son ortogonales. Pero ahora yo estoy visualizando estas dos funciones matemáticas
de la misma forma que son vectores, que voy a analizar solo de la dimensión 0 a la 2, y yo lo que quiero ver es si esas dimensiones de la 0 a la 2 son ortogonales, esos dos vectores, o generan un ángulo de, o no, ortogonal no, ver cuál es el ángulo que generan entre sí, como dos funciones matemáticas. Entonces, ecuación, digamos, de trabajo es, si yo quiero calcular el ángulo entre estas dos funciones, esto va a ser igual de alguna forma al coseno inverso. Ven que aquí ya estoy despejando de el producto interno de X con Y entre, recuerden que la fórmula maestra que tenemos para trabajar esto es la norma de X y la norma de Y al cuadrado. Eso me permite calcular el ángulo entre las dos funciones. Hay que calcular estas tres operaciones de aquí adentro. Entonces vamos a ir, digamos que una a una. ¿Qué sería, digamos, la norma de X al cuadrado? De las ecuaciones que usamos atrás, la norma al cuadrado es igual al producto interno de la función consigo misma. Y el producto interno es igual a hacer una integral de la función conjugada multiplicada, o el vector conjugado por el vector. Ahora vamos a llamar vector función, van a ser así casi sinónimo. Y nosotros el análisis que vamos a hacer es en este intervalo de dimensiones de 0 a 2. Es donde vamos a hacer. Entonces el intervalo de las dimensiones que vamos a analizar es haciendo un intervalo de 0 a 2. Ahora vean que hay que agarrar X. Como son funciones de valor real, el conjugado, digamos, no implica ningún cambio. Entonces ahora lo que hay que tomar es tomar la función, bueno, no es X. Ahí están diferente. Vamos a hacer para que nos calce de aquí. Llamemos a f de t igual a x de t. Y no hacer tanto. Y a esta y de t. Ya lo arreglamos de alguna forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar x consigo misma primero. Y después de multiplicar hay que integrar. Entonces, si ustedes toman esta función, a ver si puedo poner, y la multiplican consigo misma, vamos a ver, voy a dibujar esto por aquí. Vean que es multiplicar dimensión con dimensión. O sea, cada una contra sí misma. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1 medio, los valores es 1 todos. Entonces es 1 por 1. El resultado ahí nada más sería 1. Entonces la multiplicación, que sería aquí, vamos a ver, a x multiplicado con x. Vamos a ver si puedo dar aquí un concepto de espacio más o menos. O sea, que esto sea 1/4, 1 medio, 3/4 y esto sea 1. No, sorry. Es al revés. Tengo que llegar hasta 2. Entonces, que esto sea 2, 1, 1 medio y 3 medios. Entonces, daría, digamos, entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 1 medio, daría 1 medio. ¿De acuerdo? Ahora, perdón, desde 1 medio, que estamos aquí, hasta 3 medios, los valores de las dimensiones es menos 1. Menos 1 por menos 1 va a dar 1. Y lo mismo va a pasar de 3 medios a 2. Cuando los multiplico entre sí, es 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Entonces vean que de hecho, esto va a dar a la hora de multiplicarlo en todas
en todo el tiempo, en todas las dimensiones, desde 0 a 2 va a dar 1. Y lo que hay que hacer es la integral de eso. ¿Qué va a ser la integral? Como es variable real, la integral es esta área. ¿Cuánto da esa área? Rectángulo sencillo, 2. ¿De acuerdo? Esa sería la primera norma. Ahora yo quiero la norma para y. Sería la raíz, de una vez, perdón, la integral de 0 a 2 de y de t conjugado, perdón, por y de t. Entonces, básicamente, la idea es muy similar. De hecho, ven que esto siempre va a ser igual a la magnitud de la función al cuadrado. Porque va a ser, si es negativo, va a haber positivo siempre. Entonces, se puede ver como el valor absoluto de la función. Viendo eso, lo que tendríamos, ven que es coseno de pi t. Entonces, aquí esto sí hay que resolverlo un poquito más. Si lo vemos así, cuando multiplicamos, vamos a hacer la gráfica. Yo creo que sí es necesario para visualizarlo bien. Vamos a poner aquí la gráfica, sumamos aquí una proyección en tiempo, que esto es 2, 1, 1 medio, 3 medios. Esta parte aquí va a ser más complicada de dibujar, pero vamos a intentarlo. Entonces aquí, cuando se multiplican, ve que es la multiplicación. O sea, yo tengo que interpretar coseno de pi t al cuadrado. Eso es lo que tengo que ver aquí más bien. Coseno de pi t al cuadrado. Va a dar, por supuesto, los máximos van a ser, es 1 en este punto y al final. Entonces es 1 al cuadrado, va a ser 1. Y 0, donde 0 al cuadrado es 0. Y aquí menos 1 al cuadrado, 1. Entonces eso es como esta es la cota, digamos, que hay por aquí. El valor más alto va a ser 1. Y aquí tiene que ser 0 y aquí. La función va a ser más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces ahora esa es la forma gráfica. Ahora lo que hay que calcular es el área, porque hay que integrarlo. Pero esto lo podemos hacer, se puede ver en este caso una forma práctica, es que esta área es igual a esta área y esta otra. Entonces a nivel de la integral, igual no es fácil de calcular, no es como que a simple ojo la podemos calcular. Pero entonces aquí lo que podemos decir es que la norma de y al cuadrado lo podríamos calcular solo como la integral, más bien, 4 veces, porque ven que son 4 áreas iguales, del área que me da de 0 a 1 medio de la función coseno de pi t al cuadrado. Y aquí podríamos hacer uso, digamos, para resolverlo, a nivel de desarrollar la fórmula, sea cual sea, digamos, la situación que corresponda a esto, lo podríamos calcular. De hecho, en este momento casi que con la cálculo, a ver si el número me lo dan decimales, a ver cuánto da eso. A ver si lo puedo, si le cálculo lo puedo, de cómo me da el resultado utilizando la calculadora. Entonces es una integral de coseno. Tiene que estar en radianes.
Entonces es la integral de la función coseno de pi x al cuadrado desde 0 hasta 0.5. Un cuarto, nos da un número bonito. 0.5 radianes, sí, un cuarto. Igual a 1. ¿Ok? Si no, habría que hacer la parte ahí de resolución de la integral, que no sería, digamos, la gran diferencia. Ahora faltaría nada más el producto interno. Producto interno de x con la función y, con el vector y. Sería la integral de 0 a 2, pero ahora, como no es contra la misma función, sería x conjugado por y integrando eso. Como son funciones reales, aquí el conjugado no cambia nada. Entonces esto nada más es igual a la integral de 0 a 2 de x por y. Ahora hay que interpretar esta multiplicación. Casi siempre gráficamente uno se da la idea de qué es lo que hay que hacer. La forma más sencilla de visualizar, digamos, de construir el planteo. Hay que analizar cuánto da el resultado de multiplicar la primera función con la segunda. Porque eso es lo que implica el producto interno. Aquí quiero ver a x multiplicación con y. Donde esto sea un medio, 1. ¿De acuerdo? Ahora, vean que en este caso es simple porque la función x solo es o es 1 o menos 1. Entonces, de hecho, de 1, de 0 hasta un medio, vamos a poner aquí como una cota de frontera. Vamos a asumir que este sea el 1. De 0 a un medio la función sigue siendo coseno de pi t. Entonces, más o menos vamos a reflejarlo así. Uy, qué terrible. Eso digamos ahora. Luego, desde un medio hasta 3, las dos funciones es un menos 1 por la función negativa. Entonces lo hace positivo. Entonces sería algo así. Uy. Y luego la última parte positiva. Hay que integrar esto. Entonces ven que aquí nos sirve el mismo análisis. Tengo 4 áreas. Entonces este producto interno que tengo que calcular se puede hacer solo como la integral, bueno, 4 veces la integral queda de 1, perdón, de 0 a 1 medio, y de ahí la función quedó idéntico nada más como coseno de pi t. No es, en este caso no es el cuadrado, nada más coseno de pi t. Entonces, con la misma integral que hicimos ahorita, podríamos resolver esto. Quitándole el cuadrado. Uy, esta sí da un número. Bueno, si uno lo hace en la calculadora, esto da 1.27 32. Lo que voy a hacer es voy a guardar
esta integral, o sea, voy a guardar esta constante completa en la calculadora, pero digamos, redondeada al menos ahí, al cuarto decimal da eso. Por 4, 1.2732. Para terminar el cálculo sería el ángulo de x, y, bueno, perdón. Este ángulo se hace como el coseno inverso de A, que es ese resultado, entre las normas. Si las normas era 2 y 1. Voy a agarrar esta constante completa, si se, en la calculadora se puede. Pues nada más la guarda y ya la tiene completa. Y voy a calcularlo en el coseno inverso. Coseno inverso de A, si lo guardé en mi constante A, entre 2 por 1. Y esto me da un ángulo de ahí sigue, pero digamos para que vean nada más. Si tienen alguna pregunta, ¿cómo lo ven? Terminan de... para ver algo que... No sé. Sí. Ah, creo que hay un error mínimo y se me acaba de ir en el último paso. El error está desde el inicio, no sé si alguno lo vio en el formulario. Tengo un errorcito mínimo, pero importantísimo. Y sí es, de hecho, la fórmula no lleva la norma al cuadrado, no sé, se me quedó de la parte de atrás de venir hablando de normas al cuadrado. Son las normas. Significa que aquí este 2 y este 1, al puro final, no son exactamente 2 y 1. Son la raíz de 2 y la raíz de 1, porque vean que estas son las normas al cuadrado, los resultados que encontramos. Entonces ahí el ángulo ese difiere por un poquito, porque lo que teníamos era esto. Y el otro resultado que hemos encontrado era este de acá. Entonces a ese resultado ahí que difiere, hay que meter la raíz de 2. $51,6. $6,006. Bueno, podemos dejarlo ahí. Y ese sería el ángulo entre funciones. Esas dos, ven que es interesante. Desde una forma matemática, yo estoy viendo esas dos funciones como un par de vectores.
y estoy logrando con estos cálculos decir, ok, estas dos funciones en el espacio de infinitas dimensiones en las cuales están representadas, si hago el análisis entre 0 y 2, esas funciones tienen un ángulo entre 51,6 grados, aproximadamente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la parte de hoy, porque yo creo que estamos, vamos a ver, con el tiempo listos para terminar la clase. Entonces, si tienen alguna pregunta, bienvenida. Y si no, la clase la terminamos aquí. Y la terminamos con este ejercicio y continuamos la próxima semana no, el viernes en este caso, con ángulo entre funciones, ortogonalidad, serie generalizada de Fourier y posiblemente, yo creo que puede ser eso o el inicio de series de Fourier. Pero nada más, si eso les advierto que series de Fourier, vamos a ir directo a lo práctico. Entonces, de alguna forma, espero que eso funcione con la parte de estudio que ustedes pueden hacer, porque ahí les cuesta mucho ya hacer práctica. O sea, el hecho de hacer cálculo de integrales, entender las propiedades y todo eso por ahí. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Tengan buen día.